¿Querés poner la presentación, Rami? Sí, ahí la puse, no sé si la llegan a ver. No sé. A ver. ¿Ahí? Ahora sí. Bueno, ¿Arrancó? Dale, empezá. Bien. Bueno, la presentación del caso clínico de hoy se trata de un hombre de 56 años que consulta a la guardia del hospital por un cuadro de un mes de evolución de dolor en epigastrio e hipocondrio derecho, que cedía parcialmente con analgésicos, y además él refiere como un dato que había agregado que en los últimos días había tenido episodios intermitentes de melena. Como antecedentes personales, el paciente era un obeso mórbido y que tenía antecedentes además de litiasis vesicular múltiple, y en realidad este dolor que él refería en el hipocondrio derecho ya había consultado varias veces en el centro de salud y demás por este dolor, se le realizaban ecografías, se identificaba que tenía litiasis vesicular, pero que no estaba complicada, así que se lo asociaba siempre a eso. Y como medicación habitual, el ibuprofeno, que lo venía estando haciendo en este último tiempo, de forma diaria, por este dolor. Cuando ingresa al hospital, en el examen físico, los signos vitales se encontraban dentro de los parámetros normales y como positivo, un abdomen globuloso que estaba levemente doloroso a la palpación en el epigastrio hipocondrio derecho, ruidos aéreos positivos, y a la evaluación del ingreso un tacto rectal que en realidad era negativo en ese momento para melena. Se le solicita un laboratorio donde podemos ver que como única alteración presentaba una anemia bastante importante, con un hematocrito de 27 y una hemoglobina de 7,6, el resto dentro de sus parámetros habituales. De ingreso por este dolor que él refería, se le pide una ecografía que informaba el hígado tamaño aumentado, con un parénquima homogéneo con aumento difuso de la ecogenicidad compatible con esteatosis, y la vesícula biliar ocupada en su totalidad por barro biliar, con un lito de gran tamaño en el fondo de la misma, pero sin signos de complicaciones. El resto de la ecografía la informaba normal. Debido a este episodio que él refiere de melena y la anemia que presentaba, se decide realizar estudios endoscópicos, ya sea una endoscopía alta como una videocolonoscopía. En la endoscopía alta, el esófago se encontraba sin alteraciones, y el estómago una lesión neoformativa infiltrativa de aproximadamente 8 por 8 centímetros que involucraba la curvatura menor en su porción distal y la incisura angularis, semicircunferencial con ulceración central, bordes irregulares, friables, y se tomaron biopsia de esas lesiones. El resto de la endoscopía era normal. Estas son lesiones que no son de esta endoscopía, pero que eran similares porque las perdí por la memoria del celular y demás a las imágenes, así que no son las reales, pero eran bastante similar. Y se le realizó en el mismo momento una videocolonoscopía que no informaba ninguna alteración. Posteriormente, para estadificar, se le realiza una tomografía de tórax, abdomen y pelvis. La tomografía de tórax con contraste informaba múltiples ganglios linfáticos a nivel del mediastino anterior prevascular, con un diámetro máximo de 16 milímetros, retrocavo pretraquial de 24 milímetros, y en ambos ilios de 27 milímetros a la derecha y 17 milímetros a la izquierda. En el parénquima pulmonar, múltiples imágenes nodulares sólidas de aspecto secundario, y en el lóbulo superior derecho, la mayor de ellas de 23 milímetros en segmento inferior de la língula, y otra, esa en el lóbulo superior derecho, y en el segmento inferior de língula, una de 20 milímetros que producía fisura costal. Y en la tomografía de abdomen y pelvis, en el hígado se veían múltiples imágenes hipodensas que podrían corresponder a secundarismo, y un importante aumento de espesor del antro píloro y duodeno con engrosamiento parietal y múltiples imágenes hipodensas que contornean a la cara anterior del mismo, ganglios linfáticos que producen reticulación de la grasa cercano a la pared que podría corresponder con implantes peritoneales. Durante la internación al paciente se le solicitaron marcadores tumorales, CA125, alfa-fetoproteína, CEA y CA19,9. El único que se vio alterado fue el CA125 con un valor de 72,8 para un corte de 31.
Y durante la internación, si bien se mantuvo estable en el laboratorio, lo que sí se vio es que persistía obviamente con la anemia. Al cuarto día presentaba un hematocrito de 25 y 17,6, se le transfunde unidad de glóbulos rojos hasta llegar a su último día de internación con 29 de hematocrito y 8,5 de hemoglobina. En cuanto a la anatomía patológica de la lesión que se biopsió, se vio una muestra incisional que comprende mucosa gástrica y una úlcera infiltrada por un adenocarcinoma semidiferenciado, por lo cual este paciente tuvo una internación de aproximadamente una semana en el hospital con una buena evolución, estable clínica y hemodinámicamente, toleraba dieta, el paciente la verdad que estaba dentro de ese estado clínico estable, así que se decidió el alta hospitalaria con el seguimiento por el servicio de cirugía y de oncología por el consultorio externo, y hasta el momento, que esto es bastante reciente, estaba a la espera de iniciar el tratamiento quimioterápico. Es en realidad un caso bastante sencillo, pero bueno, que nos da el puntapié para desarrollar el tema de hoy, que era cáncer gástrico. A modo de introducción, dentro de los tumores gástricos tenemos diferentes tipos, entre ellos el adenocarcinoma, que conforman el 95% del total de los tumores, y además encontramos el linfoma, los tumores de Gist y carcinoides, que forman el 5% restante. El tumor gástrico es una causa frecuente de muerte y mortalidad en Japón, China, Corea, Chile, Costa Rica y países de Asia y América del Sur. Mayormente son de localización proximal y de la unión gastroesofágica, y eso está relacionado a los casos que se ven frecuentemente de obesidad y de reflujo gastroesofágico. Y habitualmente tienen un mal pronóstico porque se terminan diagnosticando en estadios localmente avanzados o cuando ya se encuentran metástasis a distancia. Dentro de la epidemiología, a nivel mundial es la segunda causa de muerte en ambos sexos, y a nivel nacional tiene una incidencia de 6,8%, con una mortalidad del 5,7% y una prevalencia de 20 casos cada 100.000 habitantes. La relación de hombres y mujeres es 2 sobre 1 de mujeres, es el tercer tumor del tubo digestivo y se presenta habitualmente entre la sexta y la séptima década de vida. Tenemos diferentes factores de riesgo y tenemos aquellos que son factores que son predisponentes para el desarrollo del tumor y aquellos que son factores protectores. Dentro de los factores de riesgo, los podemos clasificar en aquellos que son definitivos: la infección por Helicobacter pylori, que genera inflamación de las células epiteliales, la gastritis crónica atrófica, la metaplasia intestinal, la displasia, los pólipos adenomatosos, el tabaquismo, la cirugía de Billroth-2, y los factores genéticos, entre ellos familiares de primer grado con cáncer gástrico, poliposis adenomatosa familiar, síndrome de Lynch, poliposis juvenil o síndrome de Peutz-Jeghers. Aquellos que son de origen probable, como la alta ingesta de sal, que genera también una inflamación y una gastritis crónica, la obesidad, por lo que decíamos anteriormente, que dispone también al reflujo gastroesofágico, úlcera gástrica, la radiación, generalmente se puede ver en pacientes que presentaron linfomas Hodgkin y se realizó radioterapia que puedan desarrollar tumores gástricos, o la anemia perniciosa, y aquellos posibles, el consumo de alcohol, el bajo estatus económico, que está más relacionado a las dietas pobres en frutas y verduras, al pobre control médico que realizan los pacientes y a la infección por Helicobacter pylori, y la dieta rica en nitratos, aquella que se encuentra principalmente en los productos ahumados. Los que están destacados en negrita, como la displasia, los pólipos adenomatosos, la cirugía de Billroth, los factores genéticos y la anemia perniciosa, son aquellos que requieren de vigilancia endoscópica. Y posteriormente tenemos los factores protectores, o que se creen protectores, que es el consumo regular de AINES, el consumo también de estatinas, la dieta rica en frutas y verduras, la actividad física y el sexo femenino, que en realidad es protector previo a la etapa de la menopausia por los estrógenos, pero que posteriormente a la menopausia se igualan bastante al sexo masculino. Los tumores gástricos lo podemos clasificar y tienen varias clasificaciones. Vamos a empezar con la clasificación histológica.
Según la clasificación de Lauren, que fue desarrollada en 1965, tenemos dos tipos de tumores, el tipo intestinal, que están asociados a factores dietéticos y ambientales, principalmente se ubican a nivel distal y se producen en los pacientes, generan en los pacientes mayores de 60 años. Este tipo de tumor se desarrolla con la cascada de Correa, que comienza como un epitelio, como una mucosa normal, hasta llegar al cáncer. Desde normal pasamos a gastritis atrófica, hasta la metaplasia intestinal, que es el punto hasta donde puede llegar a ser reversible la lesión. Luego continúa la displasia, el carcinoma intramucoso, y por último, el tumor invasivo. Y el otro tipo de tumor, que es el tipo difuso, que se asocia principalmente a factores genéticos, a una localización más proximal, y afecta sobre todo a la población joven con un peor pronóstico. En cuanto a la clasificación por localización, tenemos aquella que se localizan de forma proximal, que tenemos tipo 2, que es en la unión gastroesofágica, y la tipo 3, que se encuentra en el cardias, según la clasificación de Stewart, tipo 2 y 3, y la distal, que la podemos encontrar los tumores a nivel del fundus, cuerpo o antro. En cuanto a la clasificación según la invasión, tenemos aquel que se clasifica en el tumor temprano, que es aquel que se encuentra en la mucosa y la submucosa, independiente del compromiso ganglionar, con una sobrevida a 5 años del 80 al 100%, y tenemos el avanzado, que es aquel que ya se encuentra más allá de la muscular propia, con una supervivencia a los 5 años del 5 al 20%. En esta clasificación del avanzado podemos encontrar la clasificación de Borman, que identifica 4 tipos de tumores: el tipo 1, que es el tumor polipoide o fungoide; el tipo 2, que es el ulcerado con bordes sobrelevados; el 3, que es el ulcerado infiltrante; y el 4, que es la linitis plástica. En cuanto al tumor, al cáncer gástrico y a la genética, se desarrollaron, en realidad se desarrollan 4 tipos de alteraciones genéticas o 4 tipos de tumores gástricos que podemos encontrar en relación a la genética. El tipo 1, que se encuentra con una frecuencia del 5% y tiene una asociación bastante fuerte con PDL1, que es inmunocheckpoint receptor, que lo que tiene en estos tipos de tumores es una infiltración de las células inmunes, por lo cual está relacionado con el desarrollo de la inmunoterapia, y tienen una mejor supervivencia estos pacientes. El tipo 2, que tiene una frecuencia del 16%, lo que se asocia es con el gen MSHI, que es una inestabilidad en los microsatélites. Está asociada con una baja frecuencia de metástasis ganglionar y tiene una mejor supervivencia, y también está relacionado con el tratamiento o con el desarrollo de la inmunoterapia. El tipo 3, con una frecuencia del 21%, que lo que se encuentra es un gen aberrante de caderina, que lo que se encuentra en este caso es una mayor tasa, en este tipo de tumores, mayor tasa de metástasis a ganglios con una menor sobrevida, y está más relacionado con el tipo histológico difuso. Y por último, que es el más frecuente en el 51% de los tumores, el que tiene un gen aberrante, el P53, que es el gen más comúnmente mutado, y está asociado también a una alta tasa de metástasis ganglionar y asociado al tipo intestinal histológico. En cuanto a las manifestaciones clínicas del tumor gástrico, la mayoría van a ser asintomáticos en el 80% de los casos, y más que nada durante los estadios tempranos. Pero lo que pueden presentar los pacientes en un 60% de los casos es pérdida de peso, y en un 50% de los casos dolor abdominal. Lo que también podemos encontrar es en aquellos pacientes que tienen tumor de cardias, que presenten disfagia, y en aquellos con tumores de antro y píloro, saciedad precoz, náuseas o vómitos, y esto habitualmente lo vamos a encontrar en estadios avanzados de la enfermedad. También, como otras manifestaciones o presentaciones clínicas, tenemos los síndromes paraneoplásicos, como el signo de Lesser-Relat, que es una dermatitis seborreica asociada a prurito; el signo de Trousseau, que es una tromboflebitis superficial; y acantosis nigricans.
En la enfermedad avanzada, lo que podemos ver también en los pacientes es que pueden presentar caquexia, una masa epigástrica palpable y ascitis, y lesiones que están asociadas a metástasis. Por ejemplo, lo que podemos encontrar es el nódulo de la hermana María José, que es por invasión de ganglios periumbilicales, el nódulo de Virchow, que es por invasión del ganglio centinela supraclavicular izquierdo, el anáquel de Blumer, que es la invasión de células tumorales en el fondo del saco de Douglas y que se puede identificar a través en el tacto rectal de la pared anterior del recto, donde se palpa una induración. Las células en anillo de sello, que se pueden identificar cuando hay metástasis en piel de adenocarcinoma, y algo que no es un signo ni que no lo podemos ver al examen físico, pero el tumor de Krukenberg, que es la lesión, tumores de ovario, en relación al adenocarcinoma. En cuanto a los hallazgos que podemos ver en el laboratorio de estos pacientes, podemos encontrar en primera instancia anemia, sangre oculta en materia fecal positiva, y en estadios más avanzados, cuando se encuentran metástasis hepáticas, puede encontrarse en el laboratorio alteraciones del hepatograma. Y como marcadores tumorales que nos pueden servir para el diagnóstico o para el seguimiento, tenemos principalmente el CEA, el CA19-9 y el CA72-4. El CEA tiene una alta sensibilidad, pero es una baja especificidad, y que si lo combinamos con el CA72-4 aumenta su sensibilidad. Lo mismo el CA19-9, es altamente sensible, pero baja en su especificidad, y el CA72-4 es el más específico. La sensibilidad va aumentando a medida que va generando estadios avanzados de la enfermedad. En un estadio temprano tiene una sensibilidad del 10 al 15%, y en estadio avanzado del 65 al 70%, y este marcador sirve habitualmente para hacer el seguimiento en el tratamiento de la enfermedad. En cuanto al diagnóstico, vamos a tomar como metodología de elección la endoscopía digestiva alta, y se va a pedir o está indicada en aquellos pacientes mayores de 45 años con dispepsia, cualquier edad con síntomas alarma, o en aquellos pacientes que presentan dispepsia refractaria. Y como recomendación, cuando nosotros encontramos en la endoscopía una lesión, lo ideal es que se tomen de 6 a 8 muestras para biopsia, tanto de la lesión como de su periferia. Los estudios varitados habitualmente no se utilizan porque si bien tienen un 90% de especificidad, la sensibilidad es baja, así que no se utilizan habitualmente. Y dentro de la endoscopía tenemos diferentes tipos, la visualización con luz blanca de diferentes lesiones, y más específicos o que nos permiten ver mejor las lesiones con la cromoendoscopía, que son las mismas lesiones que se ven con la luz blanca, pero acá se pueden identificar mejor. La endomicroscopía confocal, que es lo que vemos es como una microscopía en vivo, con una alta resolución, con un aumento de 1000 veces para la visualización, para ver el tejido normal del tejido alterado. Y la magnificación, que como vemos acá nos ayuda a detectar lesiones que por ahí con el endoscopio con luz blanca pueden pasar desapercibidas, pero con la magnificación se ven las alteraciones de la mucosa. Lo que podemos clasificar también a través de la endoscopía, cuando vemos lesiones, es a través de la clasificación de París, si encontramos un pólipo, si es pediculado o sésil, si es plano, si es elevado, plano o deprimido, o la otra clasificación en caso de que sea excavado. ¿Cómo podemos estadificar al tumor gástrico? En primera instancia lo vamos a clasificar por el TNM, que esto nos va a permitir tomar luego una conducta terapéutica. La T en la profundidad de la invasión del tumor, de T0 que no hay evidencia de tumor primario, hasta el T4 donde tenemos afectación de órganos o estructuras adyacentes, N según el número de ganglios involucrados, N0 sin ganglios y N3 7 o más ganglios, y por último metástasis, que puede ser que no presente metástasis o metástasis a distancia, incluyendo la citología peritoneal positiva. Y luego los diferentes estadios clínicos que nos sirven para clasificar posteriormente los tratamientos. Para estadificar, lo que se toma como que sería de elección, o que en realidad lo que sería más útil, es la ecoendoscopía. Esto nos ayuda a valorar tanto la T como la N, incluso nos sirve a través de una punción aspiración de aguja fina tomar biopsia si hay sospecha de metástasis ganglionar, y tiene una sensibilidad y una especificidad mayor al 85%,
y en diferenciar lo que sería T1 y T2 de T3 y T4. Acá podemos ver lo que se ve en la endoscopía y lo que se ve en la ecoendoscopía de la lesión de la mucosa. También la tomografía computada multidetector, que nos ayuda a identificar las diferentes capas de la cavidad gástrica para identificar cuál es la invasión. Esto me sirve para la estadificación también de metástasis. Y para estadificar a distancia, la tomografía de tórax, abdomen y pelvis, como la resonancia, tienen los dos la misma eficacia. Por ahí lo que sí se descarta y lo que no es de utilidad es el PET, que no se recomienda porque las células de los tumores gástricos tienen poca avidez para el contraste que se utiliza, así que no sería del todo útil en estos pacientes. Y como otra metodología para estadificación tenemos la laparoscopía, que en el 50% de los pacientes que tienen enfermedad metastásica van a tener compromiso del peritoneo, y 10 a 20% de los tumores localmente avanzados tienen diseminación peritoneal. Por ahí las que es la ecoendoscopía o la tomografía que utilizamos como multidetector no detectan el compromiso peritoneal, por lo cual estaría indicado un lavado peritoneal en aquellos pacientes que tienen enfermedad, probable enfermedad resecable o que se le va a realizar tratamiento no adyuvante, y se recomiendan aquellos que tienen T3, T4 o que tienen ganglios positivos, pero no recomendada una laparotomía exploratoria de forma de rutina para la estadificación. En cuanto al tratamiento, primero hay que tener en cuenta para tomar la conducta terapéutica el estadio de la enfermedad, la edad del paciente, performance status y también la decisión del paciente o de la familia en cuanto a la realización o no del tratamiento. Importante tener en cuenta que hay pacientes de alto riesgo, aquellos que tienen tumor pobremente diferenciado o indiferenciado, cuando hay invasión vascular, linfático o neural, y aquellos que tienen una edad menor de 50 años. Y también lo que describe es que habría que erradicar en los pacientes, especialmente que tienen el tipo intestinal, el Helicobacter pylori también para el tratamiento. Y dentro de las diferentes opciones de tratamiento que tenemos, encontramos la cirugía, la endoscopía, la quimioterapia y radioterapia, y finalmente cuando no hay un tratamiento con fines curativos, el tratamiento paliativo. En cuanto a la cirugía, va a ser curativa en etapas tempranas, y ya se tiene que tomar en cuenta de ser de forma multimodal, es decir, combinada con neoadyuvancia a partir del estadio 1B, y es la medida paliativa más efectiva principalmente en aquellos pacientes que presentan cuadros obstructivos. Hay diferentes tipos de cirugía, una es la gastrectomía total de 1, que se asocia a la resección de adenopatías perigástricas con un mínimo de 15 ganglios, que esto habitualmente se realiza en los tumores proximales y de tipo difuso. La gastrectomía parcial, que se realiza en tumores distales, y la gastrectomía total de 2, que se le agregan en realidad los ganglios del tronco celíaco. Posteriormente a la cirugía se puede clasificar cuál es el grado de enfermedad residual, y tenemos el R0 en aquel paciente que no quedó de enfermedad residual con bordes quirúrgicos negativos, el R1 que presenta enfermedad residual con bordes quirúrgicos microscópicos positivos, y R2 con enfermedad residual macroscópica con los bordes quirúrgicos positivos. En cuanto al tratamiento con endoscopía, hay ciertas indicaciones para realizar este tipo de tratamiento, y principalmente son en aquellos pacientes que están en estadios tempranos, con subtipo histológico intestinal, con una lesión menor a 2 centímetros, en aquellos tumores bien diferenciados y no ulcerados. Habitualmente lo refiere como hasta el T1A, que es la lámina propia de la mucosa, y que debería tener una resección curativa con un margen negativo, es decir, una resección en bloque, en ausencia de infiltración vascular o linfática. Tenemos dos tipos de resección que se pueden hacer a través de endoscopía: la resección mucosa endoscópica, que está indicada en aquellos pacientes que están en estadio 2A, que tengan lesiones menores a 2 centímetros, o lesiones 2B o 2C menor a 1 centímetro. La resección hay que realizarla en bloque, y en estos pacientes hay una recurrencia hasta el 28%. Y lo que se puede realizar además como otro método endoscópico es la disección submucosa, que en este caso se hace en tumores de tipo intestinal sin ulceración, que tengan cualquier tamaño, en aquellos ulcerados que sean menor de 3 centímetros.
Se tiene que realizar también en bloque, pueden presentar como complicación una perforación en 2 al 6% de los casos, que en la mayoría se puede resolver de forma endoscópica. Y este tratamiento de disección de la submucosa se puede asociar a linfadenectomía laparoscópica en aquellos pacientes en los cuales no está indicada la cirugía, ya sea por contraindicación por factores de riesgo, porque no es curable o porque el paciente se niega, se puede realizar la disección submucosa asociada a la linfadenectomía laparoscópica. En cuanto al tratamiento con quimioterapia, está indicado en los estadios tempranos, 1B, 2 y 3A. En los tumores resecables se benefician de realizar la neoadjuvancia con quimioterapia. Habitualmente se utiliza epirubicina, cisplatino y 5-fluorouracilo, con una sobrevida a los 5 años del 23 al 33%. Lo que se vio y lo que hay desarrollado es que en aquellos pacientes que tienen sobreexpresión de ER2 positivo, se asocia a la quimioterapia el trastuzumab. Hay un estudio que es el estudio TOGA, que es un estudio multinacional, que en realidad lo que se evaluó en diferentes pacientes, se evaluó en 3.200 pacientes, de los cuales 594 presentaban positivo para ER2, y en estos casos lo que se asoció fue a la quimioterapia agregar trastuzumab, y se vio que en pacientes que tenían estadios avanzados le prolongaba la supervivencia aproximadamente a 2,7 meses, así que se vio como un hallazgo bastante importante y en los cuales por ahí no se puede realizar ya otro tratamiento por el estadio avanzado de la enfermedad, poder prolongar un poco la calidad o la supervivencia de estos pacientes. Hay diferentes estudios, yo acá puse en realidad 2, pero hay varios artículos que hablan sobre este estudio. En cuanto a la relación de la quimio y la radioterapia, la postquirúrgica mejora la sobrevida global y la sobrevida libre de progresión. En los estadios, como habíamos dicho, de enfermedad residual, postgastrectomía, R1 y R2 también es de utilidad. Y la quimioterapia intraperitoneal, que en realidad está indicada en aquellos pacientes que tienen una cirugía curativa y que tienen alta probabilidad de enfermedad microscópica residual. Los beneficios, además de la quimioterapia intraperitoneal, son evidentes en los pacientes que tienen ya estadio avanzado 3 y 4. Y en cuanto al tratamiento paliativo, en realidad estos pacientes requieren de una atención integral, dentro de ello un asesoramiento nutricional para complementos dietarios, incluso realización de yeyunostomía para alimentación en el caso de que lo requiera, quimioterapia, que mejora la sobrevida y la calidad de vida, la monoterapia reduce los efectos adversos, la radioterapia para el manejo del dolor u obstrucción, el tratamiento endoscópico en caso de que sea necesario colocación de prótesis o hemostasia en el caso de un sangrado, y el tratamiento quirúrgico en el caso de que sea obstrucción por tumores de antro y píloro, la realización de gastroyeyunostomía. En cuanto a temas de tratamiento que se pueden ver, digamos, a futuro y están en investigación, son aquellos, y que por eso puse varios artículos que hablan sobre eso, es el tratamiento con inmunoterapia, que como habíamos nombrado anteriormente, en los tipos 1 y 2 de los tumores, digamos, genéticos, los que estaban relacionados al PDL1 y a la inestabilidad de los microsatélites, está en desarrollo, pero todavía está en la parte de ensayo clínico, es la utilización de drogas de inmunoterapia, en primer lugar pembrolizumab, o la asociación de nivolumab e ipilimumab, para el tratamiento de los tumores gástricos. Esto todavía no está desarrollado y está en estudio, pero bueno, es como un avance para posteriormente aplicarlo en el tratamiento. El seguimiento de estos pacientes se va a hacer en aquellos que tuvieron un tratamiento endoscópico, se debe realizar una endoscopia digestiva alta al mes, a los 3 y a los 6 meses, y luego de forma anual con un tiempo indefinido, y aquellos que realizaron tratamiento quirúrgico van a requerir un control clínico y de laboratorio cada 3 meses los primeros 3 años, cada 6 meses hasta completar los 5 años, y luego de forma anual también por un tiempo indefinido. Se debe realizar una tomografía anual de control y una endoscopía en caso de que haya sospecha de recidiva. En cuanto al pronóstico,
el 50 al 75% de los casos, el diagnóstico ya está en un estadio metastásico o con compromiso linfático, habitualmente con tumores de gran tamaño, mayores de 5 centímetros, tienen una pobre sobrevida, independientemente de la N o el estadio. Estos pacientes tienen una sobrevida global a 5 años del 27%, y según el estadio, 55% de sobrevida en el estadio 1, 49 en el estadio 2, 35 en el estadio 3 y 5% en el estadio 4. A modo de algoritmo, como para cerrar lo que es el tratamiento en realidad o el abordaje del tumor gástrico, se divide en aquellos pacientes en los cuales tienen probabilidad o tratamiento quirúrgico y aquellos en los cuales ya tienen un estadio avanzado o que por alguna otra circunstancia no tienen posibilidad quirúrgica. Aquellos que son de tratamiento quirúrgico, que están en estadio T1, que no tienen afectación ganglionar, se puede considerar la resección endoscópica, y aquellos que tienen un estadio mayor a T1 sin afectación ganglionar, evaluando cómo está el status performance del paciente y si lo acepta, la quimioterapia prequirúrgica y, dependiendo de la lesión que presente, la cirugía a realizar. O la otra opción es la cirugía con la quimioterapia o quimiorradioterapia posterior. Y en aquellos pacientes en los cuales no está indicada la cirugía o por algún motivo no se puede realizar, comenzar con quimioterapia paliativa, dependiendo si tiene el HER2 positivo o no, y considerar, bueno, como habíamos dicho anteriormente, todos los diferentes tratamientos para paliar de la mejor manera posible el último estadio de la enfermedad. Y dentro de las conclusiones, para concluir, decir que es un tumor frecuente del tubo digestivo, el tercero en frecuencia, con su principal tipo, que es el adenocarcinoma, que es un tumor con una alta mortalidad, que el diagnóstico habitualmente se hace ya en un estadio avanzado y por eso presentan mal pronóstico habitualmente, que es importante cuando uno realiza las endoscopías una correcta evaluación para identificar lesiones, que las podemos ver de forma temprana, que el tratamiento quimioterápico más la cirugía presentan mejores resultados en aquellos pacientes que lo puedan realizar, que se está avanzando en los estudios para el tratamiento con inmunoterapia, y por último, que el tratamiento paliativo tiene que ser multidisciplinario para abordar en esta última etapa de la vida de la mejor manera posible. Bueno, muy lindo, conciso, con todos los conceptos que... Hola, ¿me escuchás? Sí, sí, se escucha ahí. Perfecto. ¿Quién habla ahí? Cállate. Bueno, no, te quería hacer una pregunta. Sí, En relación al Helicobacter, sí. que hubo tantas publicaciones en favor de ser un factor de riesgo de peso para el cáncer, incluso para el linfoma, me acuerdo haber leído algún paper. Este, ¿cómo, cómo ves la opinión de los expertos en relación al, al lugar real que ocupa como factor predisponente el Helicobacter en el cáncer gástrico? En realidad yo en los artículos que he leído ahora para hacer el seminario, sí, en todos habla sobre la erradicación del Helicobacter pylori, e incluso dentro de los factores de riesgo lo pone como un factor de riesgo importante y dentro de los que son, digamos, principales. Asimismo, cuando nosotros hemos estado leyendo y en las clases y demás, hoy en día, y por ahí habitualmente hasta en algunos casos no lo tratan o no se toma biopsia para el Helicobacter pylori, o sea que me parece que todavía es un tema medio que está inconcluso, pero yo en lo que he leído ahora, en los artículos que son actualizados, se habla siempre del tratamiento del Helicobacter para evitar como factor de riesgo para el desarrollo del cáncer. O sea que ellos proponen erradicarlo. Ex- Los expertos proponen erradicarlo aunque no haya ningún tipo de lesión mucosa ni ningún tipo de predisposición en el estómago. Sí, principalmente cuando yo pongo en el tratamiento erradicar el Helicobacter pylori, habla en el paciente que ya tiene el tumor, o sea, en el paciente que ya está con la lesión gástrica. Pero Y en así los, mismo, estu- sí, y en los,
Y en los estudios que reclutan un número importante de pacientes con cáncer gástrico, ¿cuál es la prevalencia que tiene el Helicobacter pylori en esos estudios, por ejemplo, los estudios japoneses? Y eso no lo recuerdo, pero por lo menos no me pareció importante porque no lo refirieron demasiado, pero no recuerdo, la verdad no lo recuerdo en el número, en la prevalencia. Ese es un tema que me intrigó toda la vida a mí, en realidad, porque hicieron tanto ruido con ese Helicobacter históricamente, y yo leo que por ahí hay autores que ni siquiera proponen erradicarlo, entonces es como que hay una inestabilidad en ese concepto que es pasmosa. Bueno, ¿quién más quiere hacer una pregunta? Chicos, Virginia, a ver. No, ya hace bastante que se habla de esto, no es el tema, qué pena que no hubo además un cirujano, un oncólogo acá, pero el tener en cuenta el abordaje multidisciplinario, porque la quimioterapia prequirúrgica en cáncer temprano no es algo que uno tenga en la cabeza, no es lo primero que uno piensa en un cáncer, piensa que lo primero es cirugía, y si no hace una quimioterapia está sacándole oportunidades, así que eso tenerlo en cuenta, y bueno, la próxima vez vamos a llamar a un oncólogo para que nos hable de esto también. Ahí me gustó mucho, Romina, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Federico, Hugo. No, bueno, muy lindo, la verdad que, de verdad, me parece que sintetizaste los tópicos que había, porque si no, se pone muy tedioso, cuando se empieza a hablar demasiado de patogénesis, demasiado de factores de riesgo, me parece que lo fuiste poniendo bien esquematizado y resumido y con los conceptos que uno se tiene que llevar. Bueno, gracias. Chau, Perfecto. chau. Aplausos, por favor. Ya te digo. Ahora, ya te digo. ¿Sabes qué quiero ver, por favor? Averiguamos algo. Hablamos con la doctorina patológica de 2 años diciendo que había 11 pacientes.